el segundo encuentro de este conversatorio, que está enmarcado dentro del Ateneo de Cine y Territorio, como ya comentamos la vez pasada. Esta vez tenemos de invitado a Camilo Gómez Montero, que es un referente del cine regional en el litoral. Él es correntino, se formó en La Plata y después regresó a Corrientes, donde él siempre rescata historias locales. De hecho, no me quiero adelantar mucho ni nada, pero bueno, van a ir viendo que ya su primera producción profesional, se puede decir, que es a partir de un premio del Inca, él hizo un cortometraje para historias breves, que retrata una historia de una leyenda local, que es el Pombero, que ahora vamos a ir viendo después cuando comience a hablar Camilo. Así que, y después, a partir de eso, y combinado con un montón él tuvo una formación profesional en televisión, trabajó en programas internacionales, dirigió realities en Perú, creo que si no estoy equivocada. También, bueno, ha trabajado mucho filmando por el mundo, tiene muchísima experiencia profesional, pero siempre desde su región y a través del fondo del Inca y a través de fondos regionales, él ha podido filmar historias locales, rescatar historias locales. Es bastante, bueno, inclusive ha hecho una militancia casi política desde ese lugar. Pero bueno, de a poco vamos a ir conociendo un poco, no me quiero adelantar tanto. Así que bueno, te doy la bienvenida, Camilo. Un placer tenerte acá, así que agradecida. Y bueno, te escuchamos. Bueno, Anita, muchísimas gracias a vos, a Angie, por la invitación. Un saludo, por supuesto, para todas las compañeras y compañeros con los que vamos a compartir este espacio. Y bueno, un gusto, como un poco contaba recién Anita, estudiamos juntos en la Universidad de La Plata. Yo soy correntino de nacimiento. Y bueno, siempre tuve un poco esa idea, creo que de manera instintiva, no demasiado pensada, sino que se fue dando de una manera natural, de contar historias de mi tierra. Razón por la cual, bueno, me fui a estudiar cine primero a La Plata. En aquel momento, estoy hablando de los años 90, no había escuelas como hay, por suerte hoy, ya en las provincias de la Argentina, y éramos bastante pocos lo que por ahí hacíamos ese recorrido de ir a estudiar cine a Buenos Aires o a La Plata o a Córdoba. Y hoy, por suerte, ya hay más escuelas y a veces no hay que irse tan lejos. Y a su vez se ha dado también de que muchos y muchas han ido a estudiar cine a diferentes lugares y hoy de a poco también van volviendo a contar esas historias de nuestra patria chica, ¿no? De nuestra patria chica, que están pendientes y que necesitan pantalla. A veces a mí, cuando me preguntan un poco por el cine nacional, digo, sin ánimo de ofender a nadie, que el cine nacional en realidad como tal no existe. Lo que existe es un cine porteño, pudiéramos decir, en un 80 o en un 90% de los casos. Ni siquiera bonaerense, porque la provincia de Buenos Aires tampoco ha tenido el espacio que ha tenido la capital federal en ese cine. Y bueno, ni que hablar de, a su vez, las provincias del interior, como le suelen decir. Y bueno, en mi caso siempre me tiró contar historias que tenían que ver con el litoral argentino. Como les decía Anita, la primera experiencia nuestra, porque bueno, considero que el cine es un arte netamente colectivo. La primera experiencia nuestra fueron historias breves, era un concurso del Inca, que creo que sigue todavía vigente, entre los concursos de Instituto de Cine, que era una especie de primera experiencia para hacer un cortometraje en ese momento con el formato de 35 milímetros, que hoy casi no se usa, prácticamente no se usa. Bueno, y escribimos un guión y lo presentamos al Inca, y con esos fondos pudimos filmar ese primer corto que se llamó El Señor de los Pájaros y que está dedicado a la figura del pombero. El pombero es un mito de los tantos mitos del Olimpo guaraní que están presentes en el litoral argentino, incluso en Paraguay, es un mito muy difundido. Bueno, nosotros quisimos contar esa leyenda. Y nos metimos en algunos problemas, como suele pasar cuando uno se pone a filmar, que
que han tenido que ver sobre todo con la parte logística de este corto, porque lo fuimos a filmar en los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá es un acuífero que tenemos en el centro de la provincia de Corrientes, muy selvático, muy lindo, lleno de fauna, de flora, animales que van desde los chacarés hasta los ciervos. Bueno, nosotros queríamos reflejar eso en el corto, y la verdad que fue un riesgo desde el punto de vista de la producción, porque nuestro equipo de trabajo, la mayoría, éramos de la Facultad de Cine de La Plata, todos compañeros de estudio, y nos trasladamos hasta Liberá a grabar el corto en solamente 5 o 6 días, que era lo que teníamos de tiempo, y en un formato que nos era todavía extraño, como es el 35 milímetros. Pero bueno, se trasladó todo ese equipo, tuvimos la suerte de que el tiempo del clima nos acompañó, porque no había mucho margen de error, sinceramente. Habíamos hecho un ensayo a fondo con los actores antes de ir a filmar, y creo que eso facilitó mucho las cosas. Por suerte lo pudimos terminar. Después vino la etapa de montaje, de sonido, algo que ustedes conocen muy bien, que es donde se termina de formar y de armar la película. Y bueno, fue seleccionada a varios festivales de cine, incluso de España. Estuvimos también en Centroamérica, si no me acuerdo mal. Después el corto estuvo en el Festival de Cine de Mar del Plata, y lo nominaron además al Cóndor de Plata de ese año, porque había Cóndor de Plata para cortometrajes, y el corto quedó ahí seleccionado, así que fue una gran alegría, una gran experiencia, y para algunos de los que integramos ese equipo también fue la posibilidad de recibirnos. Fue nuestra tesis con la que terminamos la facultad. Y fue un poco la primera experiencia de decir, bueno, vamos a filmar a nuestra tierra, volvemos a nuestra tierra ya con esos primeros conocimientos, con esa primera experiencia, para hacer algo que tuviera que ver con nuestras raíces, ¿no? El Bombero tenía mucho que ver con nuestras raíces, el estero de Liberá era un lugar soñado para filmar, y bueno, ahí nos largamos a poder hacerlo, ¿no? Te hago una consulta, Camilo, ¿y cómo fue la respuesta ahí en Corrientes? ¿La pudiste mostrar? Que como la gente del lugar o del litoral en general lo vio? ¿O cómo fue pudiste hacerlo? Porque es como más complicado a veces la discusión con el tema de historias breves, que no tenés tanta independencia, pero ¿cómo te fue con ese tema? No sé. Era complicado, y más pensando que estamos hablando del año, este corto 2000. Es del 2003. Claro. 2003, 2004. Todavía no había ocurrido mucho de lo que vino después, por suerte, que tuvo que ver con una federalización mayor de los contenidos. En ese momento estaba todavía todo muy, muy verde. Entonces el corto se mostró esporádicamente, viste que el formato son 15 minutos, entonces se mostró en alguna proyección en un teatro local, y se estrenó después en televisión, en un canal acá local. Bien. Pero en realidad el estreno de este corto fue mucho más en Buenos Aires. Se hizo de hecho el estreno en el Gumón, ahí en Capital Federal, y no tuvo la difusión que después le dimos. Después de esta primera experiencia nos dimos cuenta que estaba todo bien, pero había que ver cómo hacíamos para que se viera con todo acá en nuestra región, y fue el que menos difusión local tuvo, más allá de la repercusión que, por lo claro, de festivales y eso, pero no tuvo. Sí. Sí, te decía que no tuvo como esa territorialidad que sí le dimos a lo que hicimos después, con mucha fuerza. Pero de todas maneras el cortometraje se vio en la ciudad. Lo que pasa que no tuvo un estreno como los que tuvieron los que hicimos después, así ya más masivos, ¿no? Como el caso que vamos a hablar más adelante. Bien, perfecto. Bueno, así que sí. Perdón, yo tengo una pregunta con respecto a esto que estás contando y a la recepción que tuvo en tu lugar. Teniendo en cuenta que la historia representa puntualmente
una historia muy localista, ¿no? Muy, muy regional del litoral, y que representa desde todos los lugares, ¿no? Los personajes típicamente vestidos, cómo hablan, la locación, los escenarios que son tan naturales y que nos pintan ese lugar, digamos, tan gráficamente, ¿no? Y, digamos, tan bien seleccionado. Te pregunto cómo fue la recepción del lugar a nivel de la representación, es decir, cómo lo sintió la gente, cuál fue la devolución que vos tuviste con respecto a esto. Mirá, a mí, aunque te parezca, pasó mucho tiempo, ¿no? Pero todavía hoy, cuando alguien o cuando algún chico o cuando algún padre con sus hijos ve el corto, me siguen llegando devoluciones. Y no solamente de Corrientes, también de otros lugares, porque es la mirada de un niño, en realidad, el cortometraje, de un niño de ahí, de los esteros de Liberá, que intenta acercarse a esa figura mitológica del bombero, y hasta el día de hoy a veces me llegan comentarios increíbles. Aparte lo muestran mucho en las escuelas a este corto acá, sobre todo en nuestra región, y entonces los chicos después se lanzan a imaginar y a dibujar cómo es el bombero. Es decir, se dispara desde el audiovisual eso que a mí se me disparaba cuando era un niño y mi abuelo me contaba estas leyendas. Yo siempre digo que hay que estar atento, sobre todo quienes somos del interior de la Argentina, de las provincias, al que nuestros pueblos narradores cuentan y dicen. Porque hay cosas que no necesariamente están en los libros de historia, hay cosas que están dando vuelta en la oralidad popular. Y yo al menos creo que la cultura es eso, ¿no? Es la memoria de los pueblos. Entonces, es popular, digamos, la cultura tiene que ser popular. Y estar atentos y escuchar un montón de ideas que pueden disparar muchísimos guiones y que nos puede dar la posibilidad después de llevarlos a la pantalla. En este caso, yo notaba eso, que los niños sobre todo, o la gente mayor también, que veía el cortometraje, es como que volvía a sentir esas leyendas, esos mitos que pasaron por su historia, se veían de vuelta. Pero, bueno, todos sabemos la potencia que tiene el audiovisual, lo multiplicador que es el audiovisual. Y entonces eso hace que se convierta en un verdadero testimonio muy fuerte y que vuelve a ponerse de nuevo en movimiento en cada proyección. Entonces a veces me mandan la foto de los pibes en la escuela viendo la película, ¿viste? Y los ves así como fascinados, y eso es hermoso, ¿no? Ver que pasa eso es verdaderamente maravilloso, reconforta el espíritu. Claro. Y el corto tiene mucho del paisaje. El paisaje de Liberá es un personaje más de la historia, como que es un cómplice de ese bombero, de ese mito, y después, bueno, los animales, los actores yo creo que en este corto están bien, me parece que se hizo un buen trabajo, siempre es todo un tema el trabajo con el actor, con los actores, con niños. pero con los niños también, viste, a veces es difícil el trabajo con el niño, más que difícil es trabajoso, es un trabajo aparte, digamos. Claro. Y a mí me deja satisfecho eso, que el cortometraje volvió a resignificar y a disparar la figura de este mito. Es algo que volvimos a repetir en otras experiencias, pero que hasta el día de hoy me siguen llegando devoluciones, ¿viste? A veces no te voy a mentir, a veces me dicen que los pibes quedan un poco asustados. Pero bueno, y bueno, un poco la idea es asustarlos en la leyenda, ¿no? Medio como para que respete, lo quiere como asustar de alguna manera, ¿no? Con el bombero. Así que, bueno, exacto. Funciona. El bombero era un personaje un poco represor, digamos, para justamente cuidar la naturaleza, no dañar a los pájaros. Acá los chicos salen a matar pájaros con las ondas, entonces se le contaba la historia del bombero para que no salgan a la siesta a matar pájaros. Claro, aparte, acá en el interior la siesta es sagrada, entonces el padre muchas veces le decía al hijo, no vayas al monte porque vamos a dormir la siesta y está el bombero. Claro, la forma de amenazarlo, claro. Usan un poco digamos, las costumbres del lugar y digamos, con estas leyendas, ¿no? Porque también estas leyendas populares, ¿no? se mezclan con
con estos deseos, digamos, de la comunidad. Hay dos preguntas que quieren hacer, no sé si Ana Sol querés abrir ahora o querés que lo hagamos después, o Camilo, No, ¿cómo bueno, así lo hacemos, dejamos, o sea, está bueno que sea un poco, que haya intercambio, aparte lo dejamos ir descansando un poquito a Camilo para que tome agua. A ver cuál era la pregunta. La primera pregunta, buenísimo, si lo podemos sí, ir la primera charlando. pregunta la tiene, Claro, si lo podemos charlar mucho la mejor. tiene Mariana Paredes y la segunda es de Mariana. ¿Cuál dice Mariana? ¿Qué dice? No la veo la pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Mariana Paredes. No, levantó la mano. A ver, Mariana. Hola, sí, no escribí la pregunta. Ah, está bien. Es complejo, requiere un poquito de texto previo, porque yo vi este corto en el Gaumont el día que se estrenó esa camada de historias breves. Nos hizo ir a Ana Sol, que era nuestra profe de producción. Nos dio la invitación y fue muy linda la experiencia. Y esta película en particular mostraba un equilibrio muy bien trabajado entre lo regional y lo general. Estaba este tema de la niñez, se encontraba el tema también de la cacería furtiva, la ecología, el cuidado en la naturaleza. Entonces, quería preguntar sobre el proceso creativo. ¿Qué surge primero? ¿Surge esto de busco un tema general y lo llevo a mi región? ¿O si yo parto de mi región y a partir de lo que quiero mostrar de mi territorio, me voy a lo general, porque también lo general es lo que hace que funcione tanto en Buenos Aires como haya funcionado en otros países en su proyección, como cuentan? Claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Te aseguro, para serte completamente sincero, que de todo lo que hice, este fue el más instintivo, el que no racionalicé absolutamente nada, porque era bastante pibe, digamos, habré tenido 21 años, 22. Entonces no me puse a hacer todo un análisis previo. Surgió. Realmente, instintivamente dije, quiero contar una historia que a mí me la hayan contado de pibe, en mi tierra, pero no es que lo racionalicé, salió de manera natural. Lo que siempre trato de es que y eso sí estaba consciente, es que la película dejara un mensaje que en este caso tiene que ver con lo ecológico, que es un tema que me sigue importando hasta ahora, de esto, de no dañar el ecosistema desde la mirada de un niño, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el niño también entienda que eso tiene que ser así, tiene que funcionar de esa manera y no hay que dañarlo? Entonces, fue lo único que podemos decir que estuve así presente, dejar ese mensaje ecológico. Pero después, en lo demás, es como que el instinto mismo decía, che, yo quiero contar algo que escuché en el patio de la casa de mis abuelos. Y surgió así, sin mucho más filtro, pudiéramos decir, y sin racionalizarlo demasiado. Muy, muy instintivo, digamos. Pero hay algo que todavía me pasa ahora. Cuando me siento a escribir un guión, y creo que eso le debe pasar a ustedes o a la mayoría de ustedes también, me surge la idea de filmar acá en mi tierra. Eso no quiere decir que después por trabajo, por oficio, porque te llamen a trabajar a otro lado, no puedas hacerlo. Pero cuando hago algo propio, es como digo, el espacio mío es acá, el litoral argentino. Esta es mi identidad, y además creo que es necesario, ¿no? Creo que es necesario porque, como decía al comienzo, hay un cine muy porteño que es el que se difunde como cine nacional, y en realidad hay una diversidad riquísima en todas las regiones de la Argentina, y está bueno que esas identidades, que esos símbolos, digamos, tengan un reflejo en el audiovisual. Por ahí está esa frase de que si un lugar sin cine es como una casa sin espejo. Entonces el que vive ahí, al no tener un espejo, no sabe bien cómo es, y no se reconoce hasta tener un poco ese espejo ahí. Y con el cine me parece que pasa algo de eso. Y nuestras regiones, nuestras diversidades necesitan pantalla. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos un poco el deber, como gente de esos lugares y que trabajamos en el audiovisual, de poder reflejarlo. Buenísimo, gracias. Es re interesante todo, ¿no? Como la oralidad, a partir de la oralidad se puede construir otro tipo de relatos. Exactamente. Bueno, gracias a vos por la pregunta. Muy bien. Mariano tiene otra pregunta para hacer.
Hola Camilo, ¿cómo estás? Mariano, querido, tanto tiempo sin Quería hacer vernos. una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, es verdad. Te Me escucho alegro perfecto. mucho de reencontrarme ahora con vos a través de esta charla. Un gustazo, chamigo. Quería hacerte una pregunta. Un poco la empezaste a contestar recién. ¿Me escuchan? Se corta un Sí, poco, pero se clarísimo, escucha. Sí. clarísimo. Sí, se escucha. Bueno, les apago, si no les apago la cámara. Un poco Sí. la empezaste a contestar recién a Mariana. Pero bueno, en este sentido de lo que volviste a decir recién y que lo habías mencionado al principio del cine más porteño, ¿no? El falsamente llamado cine nacional, a mí se me plantea esta pregunta, vuelvo a decir, un poco lo contestaste recién. ¿A qué público le estabas contando vos o a qué público pensabas que le ibas a contar vos la historia del Pombero? Entiendo que dijiste que fue un poco instintivo, pero si en aquel momento no lo trabajaste a nivel consciente, digamos, quizá tratar de hacer el ejercicio de ver si lo hicieras de vuelta hoy. ¿Pensaste en contar esas historias que escuchaste en el patio de tu casa para tus mismos vecinos, para la gente de tu lugar, para esa gente que estaba familiarizada con esos dichos y contarlos de esa manera para ese público? ¿O te planteaste, sea en este o en los productos posteriores que hiciste, plantear estas historias de tu lugar, pero para la gente del resto del país? Porque en realidad, en alguna manera, lo que nos pasa es que tenemos este cine porteño que está contado desde los porteños y para los porteños. Lo que pasa es que, bueno, nos supera en cantidad, ¿no? A los que estamos en el resto del país, en cantidad de producción. Así es. Pero estaba pensando que muchas veces uno quizás hace este tipo de ejercicio de decir, bueno, ¿a quién le estoy contando? ¿Cómo trabajo el lenguaje? ¿Le estoy contando a mis vecinos, a la gente que conoce estas fábulas, estos mitos? ¿O lo trabajo desde el lugar de un público que no tiene ni idea de qué es lo que le voy a llevar? Está clarísimo. Mirá, aunque no me lo pregunté en esa oportunidad, sí me lo fui preguntando en los trabajos ya posteriores, ¿no? Cuando uno está un poco ya más maduro para pensar estas cosas. Yo creo que hay que pensar en un audiovisual, de mi punto de vista, por supuesto, que tenga lo particular, es decir, eso que nos identifica a nosotros y que somos nosotros, digamos, en este caso esta región, por ejemplo, pero sin perder de vista lo universal. O sea, creo que el producto audiovisual, el producto o la creación audiovisual tiene que tener lo particular y lo universal. ¿Para qué? ¿Para qué? Pensando en llegar a nuestro público, al regional, digamos, pero también a la mayor cantidad de público posible fuera de esas fronteras, digamos. A mí me interesa que la película o la serie de televisión o el documental que hagamos sea lo más popular posible y se vea lo más posible. O sea, esa cosa de la película que la hago y después la meto en un cajón y se queda ahí, la ven 3 amigos o 100 personas y queda ahí, no me atrae demasiado. Yo creo y quiero que sea lo más universal, pero sin perder de vista en ningún momento lo particular que tiene ese audiovisual. Y me ha pasado, y eso también está bueno, una vez haciendo un trabajo que nada que ver con esto, que le contaba el otro día a Angie, estábamos en África, estábamos grabando un programa de televisión en África, y bueno, había una computadora ahí, y puse a andar un documental que hicimos sobre un bandolero del Chaco, bandolero rural del Chaco, y estábamos con una tribu en África. Y todas las partes que había ficción en ese documental, que aparecían las partes de ficción, que no hacía falta que los africanos entendieran lo que se estaba hablando, se sentaban a mirar y se quedaban y se reían y disfrutaban de eso. Y digo, bueno, evidentemente lo del relato es algo extraordinario, porque la ficción estaba funcionando con una tribu en África. Claro. Y eso te rompe todo, porque sí, bueno, esto es el poder de esto es impresionante. Y nunca me había pensado que iba a pasar la película en África, pero sí había pensado que la película se viera en el sur de nuestro país, eso, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Buenos Aires, pero realmente está bueno, desde mi punto de vista, no perder la particularidad, pero pensando en que sea lo más universal posible. Esa es mi manera de... Así me propongo, me dispongo a filmar de esa manera.
Perfecto. Se quedó silencio. Por supuesto que es así. Muchas gracias, Camilo. Muy clara tu respuesta. Bueno, Mariano, che, un gustazo estar de vuelta acá en contacto. Bueno, buenísimo. Continuamos entonces. Si no hay otras preguntas. ¿Hay más preguntas? No. Bueno, No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, continuamos entonces, no sé, un poco también adelantaste tu experiencia ahí en las tribus africanas y todas las experiencias de otros países. Si querés podés contar un poco, si te interesa, y está bueno como si en eso también influyó o sea, si te hizo que, no sé, replantearte inclusive formas de abordar tus relatos, la experiencia, inclusive sé que algunas experiencias fueron muy duras, porque has conocido como diferentes culturas y has visto también muchas cosas. Así que no sé si querés continuar con eso, querés que continuemos con otra producción regional, con Isidro Velázquez. Vos decís como, ¿qué te gustaría, con qué te gustaría seguir? No, bueno, un poco, sí, me ha tocado trabajar en televisión sobre todo, y en otros países, lo que supone siempre un crecimiento, digamos, de lo profesional, pero también desde lo humano enriquecedor siempre. Pero bueno, para serles sincero, un poco volviendo a lo anterior, cada vez que uno piensa en grabar algo, en escribir algo, otra vez vuelve a lo regional, ¿no? Lo otro se hace por trabajo, bueno, tenemos que comer de algo, y aparte lo agradezco porque es siempre enriquecedor. Pero Claro. después viene la parte espiritual, digamos, la de poner la cámara donde uno quiere, y realmente es siempre lo regional. Y seguimos en esa senda, en esa dirección. Y uno de los relatos también que fui recogiendo desde muy niño, fue las historias de los gauchos rebeldes. Que allá por el sur de la Argentina también han habido historias de esta. En realidad han habido historias de esta por toda la Argentina. Y América Latina, sí, ¿no? Y América Latina, incluso en Europa, en España, en Italia. Hay un tema por ahí de León Gieco que se llama Bandidos Rurales, que hace referencia a la historia sobre todo de Bairoleto y de Matecocido, gauchos que se han rebelado en algún momento a las autoridades de su época. Y acá hubo un caso muy importante, que fue el del último gaucho rebelde de la historia argentina, porque después ya estos personajes fueron desapareciendo, junto con el abandono de los campos, y uno de ellos fue un correntino, pero que escribió toda su historia en el Chaco, que se llamó Isidro Velázquez. Y a mí, desde chico, me contaban la historia de Isidro Velázquez, y había chamamés que cantaban a Isidro Velázquez, y están las tumbas donde el pueblo va y deja su ofrenda, como un gaucho Gil, pero mucho más nuevo, mucho más reciente en la historia, porque Isidro Velázquez murió peleando a los balazos en 1967, ya estábamos entrando en los años 70. Entonces, este personaje nos ofrecía la particularidad de que había mucha gente que lo conoció de primera mano, tanto amigos como enemigos de Isidro, y entonces podíamos conocer todos los relatos de su andar, pero con gente que realmente estuvo ahí con él. Y a eso le agregamos, como estamos viendo ahí en imágenes, algunas escenas de reconstrucción, donde un poco, como dice la palabra, reconstruimos algunas de las acciones, de las escenas de la vida de este personaje, Isidro Velázquez. Y esta película, que tiene la parte, digamos, de entrevistas y de ficción, nos permitió hacer un docudrama que dura 1 hora y media, y yo creo que tiene el gran mérito de ser un testimonio en directo de la vida de este personaje, que como él existieron un montón en el país. Pero vemos cómo de primera mano nos van contando todo el crecimiento de la historia, del drama, de la aventura de Isidro Velázquez en el Chaco, y tiene otra particularidad que permite también ver, que es los buenos narradores que son los pobladores de nuestra tierra. Son unos narradores extraordinarios. Entonces lo que hicimos, con mucho trabajo, eso sí, de montaje, con un compañero de La Plata, que ustedes lo conocen, Lisandro Moriones, armamos, digamos, se fue armando toda la película, se fueron pegando esos relatos que van
desde la oralidad popular contando quién fue este gaucho de la historia argentina, ¿no? Que fue asesinado en época de Onganía, de la dictadura de Onganía. Y esta película, a diferencia de la anterior, de la que hablábamos antes, sí nos dio la posibilidad de hacer un estreno local. En las salas, claro, local, un estreno en Resistencia, y fue una película que estuvo 6 meses en cartelera, con la gente pagando entradas. 6 meses que la película permaneció en cartel, que no la sacaban porque seguía llevando gente a las salas. Y bueno, eso sí, yo creo que es lo máximo que nos puede pasar como realizadores audiovisuales, ¿no? Después pueden venir premios, festivales y todo, pero tener una sala llena 6 meses, digamos, con gente que está pagando para ver tu peli en tu región, es algo que todavía hoy me parece emocionante, ¿no? Y era muy lindo porque obviamente por ahí la gente que va a ver la película no sabe que vos la dirigiste. Entonces, te pones en el hall del cine, nadie sabe quién sos, y estás escuchando todo lo que la película dispara en el espectador, todas las preguntas que se hacen una vez que la película termina y demás, y eso es maravilloso, además de estar rescatando un pedazo de tu historia, de la historia de tu pueblo, que ya nadie lo va a poder borrar, porque este testimonio ya está. Que mañana quiera saber quién fue este gaucho, bueno, va a tener ahí los relatos de primera mano, donde hemos tratado de ser, si se puede decir así, lo más objetivo posible. Es decir, yo no voy a negar que el personaje me despertaba cierta simpatía, pero hemos tratado de exponer todo lo que también lo que hablaban sus enemigos y sus amigos, para que después el espectador sacara alguna conclusión y llegara a arribar a alguna conclusión sobre lo que fue este fenómeno, ¿no? Este fenómeno social. Sí, en el documental se nota eso de que hay un posicionamiento respecto de la simpatía con Isidro Velázquez, pero me parecía eso, que los testimonios de los policías y de todo da lugar a que cada uno saque sus conclusiones respecto a quién fue Isidro Velázquez, ¿no? Así que me parecía como que tenía como una idea de objetivación, de ser lo más objetivo posible, más allá de tu posicionamiento. Así que véanlo a los que no lo vieron, porque está súper interesante, está disponible en YouTube, así que, pero bueno, te corté, Capito. Continúa. No, y Sí. yo ahí hago un insert en lo que está contando, lo que está diciendo Ana, porque, bueno, acá en esta reunión hay estudiantes del Ateneo, estudiantes de tercer año de la licenciatura, acá en Caleta Olivia, que están viviendo este proceso de internalización de su lugar, y internalización desde la mirada de realizadores y de narradores, ¿no? Porque vos te colocás en el lugar de narrador cuando decís trato de ser objetivo, pero el realizador, tanto en el otro trabajo que mencionaste hace un rato, que es el que hiciste para televisión, Perdidos en la Tribu, como que digamos, siempre te logra colocar en un posicionamiento de observador, pero a la vez de involucrarte en la situación, ¿no? Involucrarte con el entrevistado, involucrarte con el personaje, es decir, de alguna forma el artista no puede despegarse de su función social, ¿no? de su compromiso social. Y a eso quería arribar un poco con esto que estás comentando desde los dos lugares, que bueno, ¿cuál es tu sensación, ¿no? Porque al realizador nos mueve las sensaciones, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el arte. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Tanto en el anterior, que fue un lugar de compromiso en África, como esta, que es tan regional, pero que estás mostrando realidades tan crudas. Bueno, yo creo que el realizador o la realizadora audiovisual, el artesano, el artista en general, tiene que tener algo sí o sí. Es un punto de vista desde el cual mirar esa realidad. El punto de vista es imprescindible. El cine es eminentemente político. Creo que el arte en general también lo es, pero en el cine eso está muy marcado ya desde el momento en el cual recortamos un pedacito de esa realidad y decidimos desde qué lugar lo vamos a cortar.
lo vamos a contar, estamos proponiendo una transformación, proponiendo algún cambio o mostrando dónde la sociedad por ahí está siendo de algún lugar injusta. Es decir, es político el cine. Y eso a nosotros nos obliga justamente a nutrirnos, a estar absorbiendo conocimiento permanentemente, a estar viendo las realidades, a comprometernos con esas realidades, y desde... Silencio. Está muteado, Camilo. Está muteado. Camilo. Isidro Velázquez, por ejemplo, mucho contenido social, tiene mucho contenido histórico, y todavía hoy nos plantea un montón de cuestiones sobre este presente complejo que tenemos en todo el país y en toda América Latina. Y a uno lo obliga a tener un punto de vista claro. Por más que uno tome ese punto de vista, lo que no puede hacer bajo ningún concepto, de ningún modo, es mentir. Entonces, tenemos que poner en un documental como este todos los elementos en la mesa, no esconder información al espectador, y que el espectador también tenga la posibilidad en la instancia de decir, desde lugar de un personaje así, ver con personajes similares a este. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? La potencia que tiene el cine o el audiovisual. A mí me ha pasado, por ejemplo, de que la secundaria he discutido un montón de veces con algunos compañeros o compañeras sobre problemáticas similares a esta, y nunca pude convencer a nadie, o sea, de lo que por ahí yo pensaba, ¿viste? Y cuando estrenamos la película, vinieron un par de... Claro. Con lo audiovisual es más fácil. Claro, cuando estrenamos la película, muchas personas que pensaban diferente, digamos, en algunas cuestiones, me dijeron, bueno, la primera vez que me dejás realmente pensando en esto. Bueno, entonces, vale la pena, digamos, ¿no? Claro. Así que yo creo que el audiovisualista, el cineasta o el que trabaja en televisión, tiene una gran responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad y tiene que tener claro ese punto de vista y hacerlo de la manera más honesta posible. Yo creo que los medios de comunicación en la actualidad, estamos acostumbrados a ver eso, se la pasan mintiendo, ¿no? Se la pasan mintiendo y escondiéndonos información, y eso hace mucho daño en la ciudadanía, en los ciudadanos, en un pueblo. Y bueno, nosotros tenemos que contestar a eso. Tenemos que asumir una posición que justamente sea la contraria del... Creo que se entrecorta un poquito. Sí, no sé si la señal Camilo, de Camilo. ¿querés, Camilo, moverte de lugar? Porque vos sabés que desde hace unos 4 o 5 minutos, más, un poquito, está cortándose tu señal, y no sé si... Sí, un poco. Dale. Vamos cubrimos el espacio. Un poco sí, lo que modifico la posición un segundito. Sí, cambiate de posición. Un poco a lo que estabas mencionando recién, y este tema de los medios de comunicación, y que, bueno, se han ido modificando también los roles, ¿no? Porque ahora, al tener la posibilidad de comunicarnos a través de las redes sociales, de tener una comunicación más directa, de tener acceso a contenidos que de otra manera no hubiésemos llegado jamás, de otros países, de otros lugares, contacto con gente directa, ¿no? A través de plataformas nuevas como TikTok y demás, que nos presentan esta oportunidad no tan solo de ver contenido, sino de contactarnos con otras personas. Creo que el hecho de la democratización de esta información, de la democratización del acceso a los contenidos, es un paso importante que tenemos en esta era, porque nosotros vivimos, cuando digo nosotros, es nuestra generación, la generación X. Nosotros vivimos el traspaso del analógico a lo digital, y tuvimos que
que adaptarnos a estas nuevas formas de comunicación que ahora las nuevas generaciones ya lo han incorporado. Y que uno lo toma casi como un hecho, ¿no? Que lo que está en la pantalla es verdadero, ¿no? Se construye la verdad a partir de ahí, de lo que está, y es difícil discernir en este momento qué es verdadero y qué no es verdadero, o qué es fragmento de la verdad, ¿no? Que a veces, aunque dicen que omitir no es mentir, la omisión también es bastante compleja y dolorosa, ¿no? En ciertos aspectos, el no compartir la información. Mariano está levantando la mano, te doy la palabra, Mariano. Sí, gracias. A partir de esto que decía Angie, que se pusieron a hablar respecto de la democratización de contenidos y de la posibilidad de la apertura que tenemos ahora al mundo desde hace ya varios años, me gustaría ver qué piensa Camilo cuando pueda reincorporarse al respecto de como realizador regional que es, digamos, porque hay autores y hay gente que dicen que en realidad esta apertura al mundo lo que ha hecho a las culturas regionales, más que reforzarlas, es como diluirlas, ¿no? Generar una cuestión de globalización que más que remarcar en el buen sentido esos límites y esas características de cada grupo en particular, muchas veces lo que hace es homogeneizarlos y ir diluyendo esas características propias que los hacen individuales. Entonces me gustaría saber qué opinión tiene él como realizador que ha estado por el mundo, como se vino contando, que ha trabajado en diversas producciones, pero que tiene este arraigo tan fuerte y tan interesante, ¿no? Sí, Mariano, creo que entiendo a lo que te referís. Efectivamente, mirá, yo te voy a dar un ejemplo concreto que a veces me ha pasado. Vos vas a hacer un casting o vas a hacer un pequeño corto acá en Corrientes, y estás hablando con un niño correntino que habla como puedo hablar yo. Y del momento que encendés la cámara y pones el rec a grabar, empiezan a hablar como porteños. Empiezan a marcar la Y y dejan de usar la L, o van al castellano neutro. Una cosa impensada que ocurra acá donde tenemos una manera de hablar tan particular. Y eso tiene que ver con ese bombardeo mediático que viene generalmente desde la televisión, ¿no? Lógico, lo que se ve también es una televisión hecha en Buenos Aires, ¿no? Que fue un poco lo que intentó combatir, pienso yo, que con un objetivo muy claro y muy interesante en su momento, la ley de medios, que también surgieran canales y radios y medios de otros rincones del país. Pero bueno, todos sabemos que lo de la ley de medios no alcanzó a desarrollarse como se hubiera querido, y hoy todavía el gran aparato mediático viene de Capital Federal o viene de otros países, y eso tiende a borrar nuestras identidades, nuestras particularidades, nuestras diversidades, y ahí es donde nosotros tenemos una parte de responsabilidad, volviendo, no sé si se escuchó lo que dijimos anteriormente, de tratar de tener ese deber nosotros de defender esa diversidad, ese punto de vista diferente, esas particularidades de nuestras regiones de la Argentina, porque somos diversos. Porque somos diversos y está bueno que sigamos siendo diversos y que tengamos ese reflejo en los medios de comunicación. Bueno, esa es un poco la difícil tarea que me parece que nos toca a nosotros como realizadores y como productores de la patria profunda, digamos, ¿no? ¿Se escucha bien ahora o no? Perfecto. Ahora Sí, perfecto. perfecto. Sí, perfecto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Dale, buenísimo. Bueno. Ahí seguimos viendo imágenes de Isidro Velázquez. ¿Querés decir algo más respecto a esto? Creo que ya dijiste todo esto, ¿no? Claro, de Isidro Velázquez, bueno, decir que además fue una historia muy, muy perseguida. El personaje y su historia posterior, Pablo Sir, y fue un cineasta argentino que fue desaparecido en la dictadura militar y estaba filmando la película de Isidro Velázquez, justamente, y desapareció él, pero también desaparecieron a la película. La película, sí. La película.
era compañero de trabajo de Roberto Carri, el padre Sí. de la cineasta Albertina Carri, que era un antropólogo, y él vino a estudiar un poco el fenómeno de Isidro Velázquez al interior, y decidieron hacer esta película. Y bueno, lamentablemente fueron desaparecidos ellos y el material, y me ha pasado, lo he sentido eso, creo que también es liberador, de que cuando ponía la cámara delante de muchas de estas personas mayores que habían conocido a Velázquez de primera mano, tenían cierto temor. Se notaba que tenían un temor en contar, en narrar. Y arrancaban muy fríos. Y después cuando la cámara iba avanzando, cuando la entrevista iba avanzando, se iban liberando. Y en determinado momento no podían parar más de hablar. Claro, se apasionaban. Sí, fue liberador. Esa es la otra parte también que tiene el audiovisual, ¿no? Que muchas veces puede ayudar a esta gente a liberar todas esas historias que tiene adentro y que por décadas, porque pasaron décadas y muchos miedos en el medio, no se animaban a relatar, ¿viste? A relatar. Y bueno, me parece que eso también es fantástico, ¿no? Es fantástico. Sí, sí, aparte de lo audiovisual, estos testimonios que rescatás de gente que ya, algunos sé que ya no están que fallecieron varios, ¿no? De estos, por ejemplo. Sí, eran todos muy viejitos, la mayoría eran muy viejitos, tenían 80 y pico de años, entonces algunos se han ido muriendo en estos años, porque la película ya tiene 10 años ahora, pero claro. Lo que decíamos hoy, ya se rescató ese testimonio ya claro. no se va a perder nunca más. Queda para siempre, claro, ya está por siempre inmortalizado, ¿no? Si no, se hubiese perdido ese testimonio de la gente que lo conoció, hubiese sido la oralidad nomás que lo podría haber mantenido, ¿no? Claro, qué importante es justamente esto que estás diciendo, que es el rescate del patrimonio oral y el patrimonio histórico-cultural de tu región, ¿no? Claro. Que uno toma conciencia de esto en este momento que lo estás diciendo, que estos pobladores o esta fuente, digamos, que tan directa, ¿no? Que fue el que pudo narrar desde primera persona, ¿no? Qué importante que es. Me llega una pregunta acá para vos, Camilo, que es si la gente te acerca ideas para filmar, si en algún momento tenés este intercambio con la gente de tu lugar, ¿no? Para rescatar estas historias y estos relatos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y estoy seguro que las compañeras y compañeros que filmen allá en el sur también, cuando empieza la referencia de, este es el que hizo tal película de tal personaje, empiezan solo a caer las propuestas y las ideas, ¿no? Y la verdad es que a uno muchas veces le dan ganas de hacerlas todas. Lo que pasa es que todos sabemos que tenemos una dificultad, que son los fondos para hacer las películas. Pero bueno, por ahí se puede ver la manera o la forma de hacer ese registro, por lo menos para tener ese testimonio, como decía recién Angie, ya hecho, ya guardado, ya grabado, y bueno, en algún momento poder hacer esa película que soñamos, o ese corto, o ese documental que soñamos. Pero me parece que esto de tener el registro hecho está buenísimo, y a poner la oreja ahí, en esos relatos, en eso que nos cuentan, en los que nos piden que hagamos y en otras cosas que nos llegan de costado y que están circulando, que están dando vuelta y que por ahí realmente son grandes historias, porque no siempre, como decíamos hoy, están en los libros, por ahí están en el relato oral de nuestra gente. Claro. Sí, no están en los libros. En algún momento se pone en valor las historias locales o regionales sobre un libro, ¿no? Sobre la escritura de un libro, de un escritor local, regional, que eso es lo que resguarda la historia, pero en esto estamos viendo que se pone en valor no tan solo el relato, sino también la imagen del lugar y el rescate de las personas, ¿no? De estas personas que son los que llevan el relato consigo mismo, ¿no? Por eso es que digo que es tan potente lo que dijiste al comienzo, como que es tan potente el contenido audiovisual, el cine, el arte, y desde este lugar que es tu mirada regional. Y que a veces va justamente en contra del relato oficial que nos han vendido, pero puede ser un disparador.
A mí me pasó, por ejemplo, mi padre era muy chico, mi padre ya falleció, era mi gran amigo además, y era muy chico cuando hablaba con su madre, ¿no? Entonces la madre le dice un día a la tarde, una tardecita, le dice, vos sabés que en Corrientes una vez hubo un gobernador que fue un indio, y el indio era malísimo, era verdaderamente un bárbaro, destruyó la ciudad. Bueno, mi padre, que era un chico, se quedó con eso en la cabeza, y después de grande empezó a averiguar quién había sido este indio malvado que había azotado a la ciudad de Corrientes. La vuelta de la vida, después yo estudio cine, y él que siguió investigando, que siguió indagando, me dice un día, tenemos que contar la historia de este indio, que fue Andresito Artigas, el hijo de José Gervasio Artigas. Porque mi madre me dijo que era un bárbaro, en las escuelas de Corrientes se enseñaba que era un asesino, y después de golpe nos empezamos a enterar que el indio no era tan mal, que era un tipo, un revolucionario con todas las letras, y que le habían creado toda una leyenda negra en la ciudad de Corrientes para desprestigiarlo. Y de paso para echarle tierra a los pueblos originarios, ya que estábamos, los originarios eran los malos. Y efectivamente, bueno, mi viejo se empezó a mover, habló con historiadores de Misiones, otros de Buenos Aires, de Uruguay, y empezó a descubrir que el personaje era un personaje fantástico, que fue el primer y único gobernador indígena de toda la historia de lo que es la Argentina. Hasta el día de hoy, no hubo otro indígena que haya gobernado. Bueno, Andresito fue gobernador, fue un guerrero impresionante con sus originarios guaraníes, y defendió toda la frontera de lo que es el litoral argentino. Lo que es Güemes, en el norte, luchando contra los españoles, fue Andresito Artigas en el litoral argentino. Si hoy Corrientes y Misiones no pertenecen a Brasil, es porque Andresito y sus guaraníes lucharon y defendieron esta región en los años posteriores a la Revolución de Mayo. Pero claro, proponían, por ejemplo, el reparto de la tierra, proponían que los pueblos originarios eligieran a sus propios representantes, a sus propios diputados. Eran unos personajes realmente extraordinarios. Andresito hablaba 4 idiomas, el guaraní, el latín, el español y el portugués. Y por supuesto, en la historia de Mitre, Sarmiento y toda esa historia que nos contaron a nosotros en la escuela, es un personaje ignorado o calumniado. Y eso se repetía después en las historias oficiales de la provincia de Corrientes, y entonces hacer la película significó, por lo menos en esta provincia, una reivindicación de Andresito. Ocurrió que en ese momento era presidenta Cristina Kirchner, ella vio la película, la comentó en su Twitter, y a los pocos meses decidió darle el rango de general de la Nación a Andresito, lo cual fue realmente importante, porque es un originario, en nuestros libros de historia los pueblos originarios aparecen muy de costado o aparecen mentidos, ¿no? Y bueno, la película fue un poco una reivindicación de Andresito, de su padre José Artigas, y funcionó, como te contaba al comienzo, Angie, como una respuesta contestando a esa historia oficial mentirosa, ¿no? Es muy mentirosa. Y además de reivindicación para un pueblo que todavía hoy es muy discriminado. Guaraníes en Corrientes, en muchos lugares, continúan siendo discriminados, incluso el idioma guaraní estuvo prohibido en la provincia de Corrientes muchísimos años, haciendo que muchos como nosotros no hablamos el guaraní. Hubiera sido hermoso criarse con 2 idiomas, el español y el guaraní, pero bueno, estuvo prohibido tanto tiempo que se dejó de hablar, se dejó de hablar. Ahora se está retomando un poco esta idea de recuperarlo al guaraní, también en las escuelas primarias, ¿viste? Está buenísimo. Pero bueno, a veces es cuestión de escuchar, y a veces también es cuestión de preguntarse si lo que estamos escuchando no está un poco manipulado. Claro, a tu papá siempre le quedó la idea esa y lo siguió investigando, ¿no? No se quedó con la historia que le contaban tu abuelo. Y ahí estamos viendo acá buscando al comandante Andresito. Esta es la que comentó Cristina, y después ¿cómo te fue a nivel local con esta también? ¿Te pasó lo mismo que con Isidro Velázquez? Bueno, Isidro fue mucho mayor la cuestión de espectador. Esta no tuvo ese impacto. Pero viste, a veces es muy difícil calcular qué va a pasar con una película. No, Isidro, por ejemplo, es imposible. Isidro llenó las salas.
pero jamás la invitaron ni siquiera a un festival de cine. Y a esta película la invitaron a 23 festivales de cine. Se pasó en Cuba, se pasó en Vietnam, se pasó en España. Y acá no... ¿Qué pasó? Acá me encontré con cierta resistencia a la idea de pasar la película acá de manera regional. Me pasa eso porque, bueno, a veces son películas que tienen un contenido... claro, y que no está de acuerdo con lo oficial, con la cuestión. Entonces, esta me costó estrenarla acá en Corrientes. De hecho, Isidro Velázquez, la del bandolero, yo no la pude estrenar en Corrientes. Claro. La estrenamos en el Chaco. No me quisieron dar la sala acá. Pero porque el personaje evidentemente no le simpatizaba demasiado. Pero no importa porque después, hoy con las redes sociales, con YouTube y con los canales de televisión, se ven. Después las películas, sí, se ven. Por ahí te las pasa Canal Encuentro, Canal 7, o incluso los canales locales te las piden y bueno, ahí las podés pasar. Así que mirá cómo son las cosas. Esta película hizo posible que hoy Andresito tenga un monumento en la costanera de Corrientes. Monumento, sí, todo hecho en hierro, tiene 18 metros de altura y lo hicieron unos compañeros que trabajan el hierro, se llama Cultura Vallese, de Buenos Aires, y entonces ellos hicieron a Andresito rodeado de sus compañeros y compañeras de lucha de esos años, y bueno, creo que es un rescate. Fíjate vos en Corrientes, que es una provincia que los guaraníes son tan importantes, no había un solo monumento a ninguna de cualquiera de las gestas guaraníes, ¿no? Y bueno, la película tuvo un impacto cultural, digamos, que eso a mí me parece hermoso también cuando ocurre, que dispara otras cosas, ya no en el cine, sino en este caso la cultura, y bueno, está ahí el Andresito, yo cuando paso y lo veo me emociono, sinceramente me emociono. Fue un gran logro de algo, de una construcción de un símbolo tan identitario, que es parte de la identidad de ustedes y que no estaba representado, ¿no? Que no encontraba lugar de representación, pero también tiene que ver esto con decisiones políticas, que no... Claro, y porque si te pones a pensar de la Revolución de Mayo para acá, hasta la historia misma es un territorio en disputa, ¿no? Claro. Donde hay modelos de país, digamos, que todavía siguen sin ponerse de acuerdo, donde, por ejemplo, los pueblos originarios han quedado afuera, y en realidad creo que el problema principal de todo esto sigue siendo la propiedad de la tierra, ¿no? Porque si a los originarios se les reconociera su derecho a la tierra, bueno, alguna gente no se pondría muy contenta, pero yo pienso que sería lo más justo, ¿no? Claro, me parece. Sí. Claro, pero hay tantos intereses económicos que bastante casi imposibles, pero bueno, ¿quién te dice? Exacto. Y bueno, por eso muchas veces son como escondidos de esa historia, y a mí me parece que el cine tiene también cosas para hacer, y el audiovisual y el documental, historias para rescatar que están ahí como, viste, escondidas debajo de la alfombra. Y que a veces, por ejemplo, la vieron, me acuerdo, pasamos esta película en Avellaneda, en Buenos Aires, ¿no? Se pasó la película ahí, y vino un grupo de 2 o 3 pibes, o terminó la película, y me dicen, nosotros somos, mi familia viene desde Misiones, somos descendientes de guaraníes, y nunca imaginamos que teníamos un prócer como este de nuestro pueblo en la historia argentina. Así que ahora estamos todavía más orgullosos de nuestra sangre guaraní, ¿no? Bueno, fue emocionante. Movilizador, ¿no? Es movilizador. Sí, es movilizador. Sí, claro. Sí, porque ahí... Porque eso es lo que uno... Sí, y te das cuenta, ¿no? Cómo vale la pena. Porque, ojo, hacer una película, un documental, ustedes lo saben, los compañeros, las compañeras lo saben, es un gran esfuerzo. Sí. No solo filmarla es a veces breve, pero después hay que investigar mucho, hay que esforzarse para hacer un buen guión, para que esté toda la historia ahí, toda la información. Después viene el montaje. Bueno, acá está Víctor Heredia, por ejemplo, en esta película, que fue increíble trabajar con él, un fuera de serie, Víctor. Se hace un gran laburo hacer una película. Entonces, cuando ves que por ahí dispara una chispa o genera algo, es estimulante, ¿no? Estimulante. Claro, que tiene verdaderamente poder transformador, ¿no? Como un poder transformador. Sin duda.
sin duda. Hay dos Sí, preguntas. Dos preguntas, una con respecto al tema de la música, que lo hace una compañera, Vanessa, del Ateneo, y que están en el chat. Pregunta si el chamamé, que se vio en varias de tus obras, si sus letras son inspiradoras, pregunta. Sí, sí, totalmente, totalmente. El chamamé es la música de nuestro pueblo, es la música del litoral argentino y es lo que uno escucha desde muy pequeño. Y muchas veces disparan estas historias. Por ejemplo, el chamamé de Isidro Velázquez lo cantaba Cafrune, Jorge Cafrune. Y yo lo escuchaba, ¿viste? Y Isidro Velázquez ha muerto en Ancaba, un zapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Decía, ¿qué es esto? ¿Viste? Y ahí también tenía de dónde contar esta historia. Vos fijate que el cine, la música, el arte son muchas veces perseguidos. En esa película de Isidro Velázquez hay un folclorista local que él cuenta la historia. Él fue preso en la época de Onganía por cantarle un chamamé a Isidro Velázquez. No solo fue preso, sino que el chamamé fue prohibido por decreto por el gobierno militar, pero no solo el chamamé, se prohibía que se lo cante, que se lo tararee y que se lo silbe en todo el territorio de la provincia del Chaco. Una cosa increíble. No podía silbar un chamamé. Vos fijate cómo el arte y la cultura a veces generan también temor, porque justamente es un testimonio, ¿no? Y ese personaje está en la película porque nos pareció una muestra de cómo se perseguía a aquellos que querían rescatar este tipo de historias, ¿no? Totalmente, y aparte también el compromiso de artistas, ¿no? Estoy viendo la participación, bueno, esta de Víctor Heredia, otro trabajo que vos hiciste con Tarragorros también, ¿no? Artistas nacionales reconocidos que han tenido participación en tus películas, pero sobre todo en las películas nacionales, que se comprometen desde su lugar de músico. Hay otra pregunta más también, Camilo, que hace otro compañero. Sí, Vanessa, sí, sí. No, sabes que yo también hacía la pregunta, si bien la contestó bastante bien, también vi que había no sé si es chamamé o no sé qué cosa, en Buscando a Andresito, buscando al comandante Andresito. Entonces como que hay varios fragmentos en todas tus obras, viste, de chamamé. Yo no sé si eso refuerza, o sea, tu guión, o si un poco la historia de esa música, o sea, de esa letra de esa música. Totalmente, totalmente. Es el paisaje, es esa música, es nuestra gente, son nuestros relatos. De ahí tenemos que abrevar nosotros, porque el cine o el documental o la tele son 50% imagen y 50% sonido. Y cómo suene esa película también tiene que referenciarnos a nosotros desde nuestro lugar. Ese chamamé que vos decís ahí gracias por tu pregunta de paso, es del grupo Los de Imaguaré. Es un grupo chamamecero de muchos años acá en Corrientes, y ellos hicieron el chamamé especialmente para la película, contando quién fue Andresito. A veces tenemos chamamé que ya están hechos, o música que ya están hechas, y a veces pedimos que lo hagan para la película. Por ejemplo, la de Isidro Velázquez, yo quería cerrar con el tema musical cantado por Jorge Cafrune, que le cantaba a Velázquez. Y la llamo a la hija, a Yamila Cafrune, para ponernos de acuerdo. Yo le quería pagar los de los derechos y demás. Y me dice Yamila, yo no tengo problema en darte la música que cantó papá, pero no te olvides que está grabada por una compañía internacional, que ya no me acuerdo de cuál era, y te van a pedir que pagues esos derechos. Yo lo que te ofrezco, me dice ella, con una generosidad impresionante, dice, te grabo la música que cantaba papá y te la doy gratis. Y así fue. O sea, por supuesto pagué los derechos del tema musical, pero ella me dio la música cantada, grabada por ella, para la película. Tienen una gran generosidad nuestros artistas populares. Y yo pienso también que cuando ven un proyecto que realmente de manera
genuina está buscando dar a conocer estas historias, enseguida se abren a colaborar. Me pasó con Víctor Heredia. Víctor, una generosidad increíble, también me hizo la música de la película, aunque él no hace chamamé, pero me hizo toda la banda sonora de la película de Andresito, con una generosidad y un desprendimiento increíble, ¿no? Y esos artistas que están ahí en nuestra tierra dando vueltas con nosotros, hay que tenerlos presentes, porque también tienen un testimonio que aportar, ¿no? Me parece. Así es, veo que también, esto hago un insert antes de la otra pregunta, pero veo que esos dibujos, me parece conocido ese tipo de dibujo, esa forma de dibujar, creo que son tuyos, ¿o no, Camilo? Sí. Bueno, algunos tienen algún aporte, pero en su mayoría son de un artista local que se llama Eugenio Led. Pero bueno, estábamos ahí un poco trabajando y ves, volvemos a lo mismo. Son artistas locales que por ahí capaz nunca pensaron que podían estar aportando a una película. A Eugenio Led, después que se hizo la película, lo llamaron de Buenos Aires para que haga uno de los murales de la Casa Rosada, que era para los pueblos originarios, ¿viste? Entonces el tipo se fue a la Casa Rosada y estaba su dibujo ahí, ¿viste? Esas cosas que son... Y es lindo también que le pase a la gente de tu tierra, que por ahí no le han dado mucha pelota en algún momento. Nadie vino a decirle, che, hacete un dibujo de... Bueno, nada. Es eso gratificante. O cuando viene un actor, por ejemplo, un actor de corriente, que trabajó toda su vida, que tiene 80 años, que actuó siempre, pero nunca le pagaron un mango. Y vos le das el recibo y cobra, y te dice un hombre de 80 años, es la primera vez en mi vida que me pagan con un recibo. ¿Entendés? Sí. Y eso también está bueno, ¿no? Eso es fantástico. Y estoy seguro que a ustedes ahí les debe pasar también cuando generan un audiovisual, que enriquece un montón de cosas. A nosotros como realizadores, porque nunca somos los mismos cuando empieza la película que cuando termina, porque nos modifica. Al equipo técnico, que es el gran hacedor de la película, también. Todos se enriquecen haciéndola. A los actores, a los músicos. Es un camino hacer la película, no es solamente el día que estrenaste, es todo lo que pasó en el medio y cuánto creciste ahí, cuánto te seguiste enriqueciendo, vos y todo el equipo de trabajo. Claro, totalmente. Hay una pregunta más, no sé si Ana Sol querés comentar algo más al respecto, si no hago esta otra pregunta en el chat. Pasá la pregunta porque si no nos vamos a demorar mucho. Pregunta Tayel, dice, ¿usted ve Internet como una salida para que los productores independientes se den a conocer de a poco con propuestas autodidactas? ¿Le encuentra utilidad a esta herramienta? ¿Se puede llegar a algún lado por la vía digital? Sí, bueno, totalmente. Bueno, la Internet es una herramienta, ¿no? Es como una cámara, es como una pala, es una herramienta. Se la puede utilizar con fines nobles y se la puede utilizar también con maldad. Que también estamos viendo el uso de Internet de una manera maligna, muchas veces, ¿no? Ahora, si la utilizamos como una manera de difundir lo que hacemos, me parece que es maravillosa. Te voy a dar un ejemplo que a mí me pasa. Esa peli de Isidro Velázquez, la del bandolero, tiene casi 3 millones de espectadores por Internet, en YouTube. ¿Quién me iba a imaginar que podíamos ser vistos por 3 millones de espectadores? Para llenar una sala con 3 millones de personas es prácticamente imposible. No hay manera de juntar esa cantidad de gente hoy en el cine. Ahora, está en Internet y tiene esa cantidad de espectadores. Y a veces comentan ahí abajo y la están viendo en México, y la están viendo en Brasil, y la están viendo, qué sé yo, hasta en Estados Unidos, y están comentando cosas desde ahí, y te dicen, acá tenemos un personaje igual que este, que murió contra la policía en México. Y a uno también eso lo moviliza, ¿no? Y está ahí en YouTube y tiene 3 millones de espectadores. Está buenísimo. Está bárbaro. Y está llegando a lugares del mundo que nunca vas a conseguir por ahí una distribuidora que esté interesada en estos contenidos y le lleva, qué sé yo, a Canadá. Es muy probable que eso no ocurra nunca. Ahora, ahí en YouTube, por ejemplo, te permite eso. Me parece que sí, que tenemos que aprovechar esa parte. También nosotros como
como una manera de distribuir el producto una vez que ya está terminado, la película está hecha, bueno, dale, ya cumpliste con esto de la exhibición y demás, bueno, vamos a explorar eso, está buenísimo. Bien. Sí, sí. Tiene eso, las redes sociales, ¿no? Podés llegar a lugares más inesperados, ¿no? Que no sería imposible de forma, ¿no? En la forma tradicional. Así que sí. Porque viste, Anita, que la distribución es muy compleja. La distribución del audiovisual es lo más difícil. Es lo más difícil. Me parece que las redes, bien trabajadas y con alguna estrategia, pueden ser una buena vía, ¿no? Sí, bien, eso es verdad, bien pensadas, planificadas, con una buena estrategia, ¿no? No es como tirar en las redes sin ningún tipo de planificación, sino que decir, bueno, en YouTube, o sea, bueno, pensando en un tipo de público. Bueno. Eso también es parte de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad del comunicador, del realizador, ¿no? El tema de qué contenido es el que compartís en las redes. Claro. ¿Cuál es tu, digamos, tu objetivo? Porque las redes bien utilizadas, como decís, tienen un objetivo claro y tienen mucha llegada, y además de llegada, también son movilizantes, ¿no? Porque sabemos que a través de redes se puede convocar a una marcha y vas a tener muchísima gente, y a través de redes también se puede generar concientización, se puede generar la llegada de contenidos que de otra manera no llegan, ¿no? Y bueno, estos días, por ejemplo, se me viene a la mente lo que sucedió en Colombia, lo que sucedió en Israel, es decir, cómo nos enteramos a través de las redes antes inclusive de las noticias. Total. Bueno, fíjate que con lo de Colombia, por ejemplo, lo de Colombia estuvo ausente de los medios muchos días. Sí. Muchos días. Y ya había, pobre gente, ya habían varios muertos ahí, y los medios no lo tomaban. Era sorprendente, no había un medio que hablara del tema. Hasta que en algún momento ya en las redes empezó a circular, se empezó a hacer, no se podía ya tapar el sol con una mano, y bueno, lo han tomado, pero se tomaron un buen tiempo para contar lo que pasaba en Colombia. Sí. Exacto, sí, fue así. Bueno, continuamos. No hay otra pregunta, ¿no, Angie? ¿No las veo? No, por ahora no. Quizás que esto, justamente lo de las redes, nos lleva al otro tema que estábamos hablando con respecto al tema del poder del discurso y el poder de la democratización de los contenidos y de la información en las redes, como tiene que ver con esta postura política que tiene un realizador en su región y su compromiso también con la verdad, ¿no? Con esta verdad que también es discutida, porque ¿cuál es la verdad? Existe una verdad, existe el punto de vista que se construye a través de lo que uno cree que es correcto y verdad, es decir, entran en juego muchas posturas en este sentido, ¿no? Y también la postura y es esta militancia por la creencia y por creer lo justo, ¿no? Creer en la justicia y creer en que uno está parado en el lugar correcto. En este sentido, vos también tenés digamos, un compromiso, ¿no? Bueno, estuviste bien en asociarlo con el tema de las redes y de Internet. Les cuento brevemente la experiencia acá en Corrientes, como en buena parte del país. Se intentan permanentemente avanzar con algunos negocios inmobiliarios por parte de grupos muy poderosos, empresarios muy poderosos, y se han tomado como última moda en Corrientes apropiarse de los espacios públicos, pero que dan junto al río Paraná. No tenemos muchas playas en Corrientes, tenemos un río hermoso. El pasado y el presente se enfrentarán en una competencia épica sin igual. Y le decía que esos avances inmobiliarios sobre los terrenos públicos, por ejemplo, también eran escondidos, y son escondidos por los medios de comunicación, canales, radios, diarios de Corrientes, no hablan del tema, porque bueno, hay una pauta oficial del gobierno, y entonces no nos quieren contar a los ciudadanos lo que está pasando. Y hasta el día de hoy estamos resistiendo, digamos, el avasallamiento y el saqueo de playas y espacios públicos linderos con el río Paraná. Quieren construir una ciudad
cerrada al río, con grandes torres de 36 pisos de altura, que den al Paraná, pero que al resto, los que no vivimos ahí, nos va a quedar un murallón que nos va a imposibilitar ver hasta el paisaje. Una de las cosas más lindas que tiene Corrientes es ponerse a mirar el río y ver un atardecer ahí. Bueno, evidentemente hasta eso nos quieren quitar. Entonces, armamos un grupo con compañeros de la cultura local acá de Corrientes, donde había la persona que se ocupaba del Twitter, por ejemplo, otra que se ocupaba del Instagram, otra que se ocupaba del Facebook. A mí me tocó hacerme un poco de la parte de los videos para contarle a la ciudadanía lo que estaba pasando, porque la ciudadanía no sabía lo que estaba pasando. Y para advertirle de que se iban a quedar con el río. En este caso, mandé un ejemplo chiquitito, que ahora lo podemos ver, que tenía que ver con la instalación de un shopping de 4 pisos de altura sobre la playa pública. Entonces, bueno, tratar de... ¿Y eso qué hicimos? WhatsApp, redes sociales, por ahí algún periodista que tenía la valentía de querer pasarlo en algún programa de tele o en algún programa de radio, pero sobre todo se hizo viral a través de los WhatsApp. El videíto circulaba y se movía por WhatsApp. Y eso hizo que se creciera mucho en las asambleas populares, en la defensa de esos espacios públicos, que además, de más está decirlo, no hicieron ni siquiera un estudio de impacto ambiental de cómo impactaba construir esas moles de cemento sobre el río. Ahora están queriendo construir 3 torres de 36 pisos cada una al lado del río Paraná, aprovechando la bajante. Bueno, me parece que ahí también, aunque no estemos contando por ahí el documental o la historia que soñamos, y aunque obviamente no nos van a pagar un mango por eso, me parece que una parte también como audiovisualistas nos toca para clarificar estas cuestiones a nuestros ciudadanos, ¿no? Perdón, Camilo, ¿me lo enviaste a eso porque no lo encuentro? Creo que sí, pero bueno, era un videito de 1 minuto, simple. Después si quieren se los paso y lo pueden compartir ahí con las compañeras, los compañeros, un videito de 1 minuto. Es claro. Que cuenta, básicamente le cuenta a la ciudadanía cómo le están sacando un pedazo de su costa, ¿no? Claro, también, o sea, consciente de esto, de utilizar lo audiovisual como una herramienta de denuncia, incluso o sea, que sabiendo la repercusión y el poder transformador que tiene, porque lo has vivido, o sea, utilizás esa herramienta para contar, ¿no? Para poder cambiar algo. Y sirvió, por lo que me contaste, sirvió al principio, para parar algo. Sirvió sobre todo porque para que lo importante es que la ciudadanía sepa de lo que se está peleando, ¿no? De aquello que se está defendiendo, de por qué se está dando esa lucha y demás. Bueno, esa por suerte la pudimos, hasta ahora, crucemos los dedos, se pudo ganar en la justicia hasta ahora, vamos hasta cuándo. Pero es tan voraz el avasallamiento que siguen avanzando sobre los espacios públicos. Bueno, en Capital Federal, como siempre, nos enteramos mucho más. Hay un intento de quedarse con 35 manzanas que dan al río, ahí en la costanera norte. Claro. Y es una lástima, porque una vez que se construyen esas tremendas torres sobre el río, bueno, la ciudadanía se queda sin ese pedacito de agua, ¿no? Sí, claro. Es una lucha constante, porque es constante todo el tiempo. Sí, no se para, ¿eh? Cuando te diste cuenta, lograste frenar uno y tenés avanzando 5 más. Es verdad. Es así, lamentable. Bueno, no sé, ya son 5:30, así que vamos a ir cerrando ya con lo último. Así, no sé si quieren hacer, así damos lugar al final para alguna otra pregunta que pueda quedar. No sé, Angie, ¿qué te parece? Sí, por supuesto. ¿Hay algo más que quieras contar, Camilo, que te parezca importante? Porque también ha hecho, por ejemplo, Historias de un río es la que hiciste con... Bueno, sí, a mí me quedaba eso, justamente. A eso te quería consultar. Ahí estamos. Por Historias del Río, las producciones de Payé y esta diferenciación en cuanto a tu estilo realizador con respecto a lo que se llama documental observacional, ¿no? Las diferentes estéticas y las diferentes formas de narrar con esta que vos decís objetividad aparente, ¿no? Esta objetividad que en realidad sabemos que no está la objetividad, sino siempre nos colocamos desde un lugar, nuestra mirada
se involucra desde la forma en la que vamos a colocar esta cámara, ya sea desde una lejanía, desde una cercanía, digamos, este recorte siempre está presente en nuestra mirada. Claro. Bueno, en este caso, esta serie de documentales se llama Paraná, Historias de un Río. No la he dirigido yo, la dirigió Juan Richeri, que es mi compañero de trabajo de toda la vida, mi socio. Y él justamente lo que decía, Sanji, vos fijate que trabajamos juntos, pero la manera de observar, de mirar, de poner la cámara, no voy a decir opuesta ni mucho menos, pero es diferente, ¿no? Y él tiene un modo de trabajar mucho más de observación de los personajes, que son reales porque es un documental, y su cámara es mucho menos invasiva de la que utilizo yo, por decirlo de alguna manera. Es una cámara más distante, con muchas horas de grabación, y donde los personajes cuentan su punto de vista de una manera muy natural, muy natural. Tal vez menos inducida de lo que por ahí puede ser una entrevista de la que suelo hacer yo. Es decir, él tiene justamente lo que hablábamos hoy, otro punto de vista. Él se crió en las orillas del río, entonces conoce a los personajes de primera mano, y es un documental muy honesto, me parece a mí, y que le hace verdaderamente justicia a lo que es nuestra gente. Nuestra gente es muy noble, es muy despojada, sencilla, muy humilde, y estos documentales de Paraná logran reflejar eso, ¿no? Logran reflejar eso. Un día me dijo un chamamecero acá local, Pocho Roch, un grande del chamamé, que ya falleció lamentablemente, y me dijo, de todo lo que hicieron ustedes, el que mejor representa lo que somos nosotros es Paraná, Historia de un Río, que son estos documentales, y fue extraordinario, se pasó por Canal Encuentro, ganó el segundo premio en un festival internacional en Cuba, fue nominado al Martín Fierro Federal, un trabajo que queremos mucho y que me parece que tiene eso, ¿no? Una mirada documental observacional, sin tanta intervención, podemos decir, aunque siempre hay una intervención, hay una manipulación de la edición, la música, la elección de los paisajes y demás, pero tratando de que los personajes lo cuenten con la mayor transparencia posible, ¿no? Su quehacer, en este caso, el quehacer tiene que ver con el oficio en el río Paraná, son pescadores del río Paraná. Sí, siguiendo con esta línea, acá hay una pregunta que surge de un participante, Fede Loaces, dice, siguiendo con interés la charla, pregunta, ¿qué experiencias de cine comunitario se han puesto en marcha en Corrientes? ¿O qué colectivos toman la posta audiovisual de la voz propia? Mirá, eso creció mucho en estos últimos años, por suerte. Yo creo que desde el año 2008, 2009, empezaron a existir trabajos comunitarios. Después eso ya tuvo su apoyo, podríamos decir, hasta el año 2014, 2015, 2013, 2012, por ahí, y se dejó de apoyar desde el Estado, ¿no? Pero creo que las experiencias quedaron y sirven. Todo aquello de los pueblos audiovisuales, los nodos, las cooperativas que empezaron a filmar. Incluso hay comunidades de los pueblos originarios, fíjate vos, en Misiones, sobre todo, hablando del litoral, que ya están con la cámara ellos mismos contando sus propias historias, y se han armado varios grupos cooperativistas que están trabajando el audiovisual. Creo que en general todo ha crecido mucho en estos últimos 10, 15 años. Yo he visto ese crecimiento, lo he sido testigo, digamos, no solo con la gente que se fue a estudiar cine a otro lado y hoy ya está trabajando, hay jóvenes que están trabajando muy, pero muy bien, que ya ves que mandan sus cortos y quedan a festivales, o incluso que están consiguiendo financiación de países de Europa. Acá hay una realizadora muy joven que se llama Clarisa Navas, por ejemplo. En algún momento ya me comentó también el tema de la financiación de países de Europa. Es decir, y vas viendo que vienen jóvenes, pero te hablo de 20 y pico de años, que también ya están haciendo sus audiovisuales, y ves comunidades. Por ejemplo, en los pueblos originarios me parece un caso concreto. El surgimiento de festivales de cine, también,
Por ejemplo, hay un festival de cine rural en Bellavista, en Corrientes, que se dedica justamente al registro de todo lo que tiene que ver con la ruralidad, con el trabajador rural, con los cooperativistas, con la gente que labura en el campo, el obrero del campo, digamos, y a reflejar ese cine que por ahí no tiene tanta difusión en otros medios y encuentra espacios, por ejemplo, en este festival, ¿no? Eso realmente ver eso es emocionante. Yo creo que está buenísimo cómo empezó a despegar. Y eso sí, te puedo decir que hace 20 años no estaba. Había 2 o 3 loquitos que estaban ahí con la cámara filmando. Se han hecho mucho más masivo, apoyan en este sentido. Yo creo que la ley de medios tuvo mucho que ver, se implementó, pero también las carreras de cine. Por ejemplo, en Formosa, acá nomás, hay una escuela de cine de la ENER, el Instituto de Cine. Entonces ya hay muchos jóvenes que no necesitan irse a Buenos Aires, que estudian cine acá en su región, como les pasa a ustedes también allí, con la experiencia que están haciendo. Y eso es fantástico, realmente, no tener que irse de tu tierra a estudiar a otra parte, más allá de lo enriquecedor que pueda ser, me parece que está buenísimo. Termina repercutiendo la producción local, ¿no? Eso, sin duda. Sí, mirá, Misiones, por ejemplo, ya tiene una ley de cine ahora. Es decir, eso obliga al Estado provincial también a ser parte de esa construcción. El Chaco creció mucho, Santa Fe un montón, también tiene una ley de cine propia. Y los realizadores, como te digo, ¿viste? Ya no somos pocos, ya son unos cuantos, y algunos están haciendo un trabajo realmente impresionante en cuanto a la difusión, impresionante en cuanto a la calidad del trabajo, y tiene esto, el rescate de lo propio, tanto en lo comunitario, como por ahí en experiencia más de productoras, noto eso, que a nadie se le escapa el rescate por lo territorial. Sí, un poco tiene que ver esto que estás comentando, el fomento que se generaron en los distintos lugares, ¿no? En Neuquén, por ejemplo, también hay una ley creo que de mecenazgo, si no me equivoco. Ya las provincias están tomando partido en esta postura de la importancia del audiovisual dentro del espectro cultural regional, ¿no? Creo que es un gran avance que se ha tenido en estos últimos años y que, bueno, ojalá que, digamos, que continuemos en esta línea porque esto es lo que a nosotros nos genera mayor representación en nuestros lugares, pero a la vez también esta fortaleza de identificación con lo nuestro, ¿no? Dejar de mirar una pantalla y sentir como propio, por ejemplo, que lo es, digamos, pero no es regional, digamos, sentir que Buenos Aires es la imagen que uno reconoce, es decir, ves una película y ves los paisajes de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad capital nacional, y uno se siente que está en su casa y en realidad tu casa queda a 2000 kilómetros, ¿no? Desde ese lugar. Es decir, reconocer tus propios espacios y no extrañarse, ¿no? en esa imagen que uno lo ve, pasa caminando y se encuentra con nosotros. Acá tenemos una costanera y pasar caminando, ver nuestra costanera en pantalla a veces nos cuesta más que ver Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? Y parece, digamos, es bastante raro. Y también, en eso que decías, es importante este interés que empieza a haber también en los estados provinciales por el audiovisual. Ahí también importa mucho nuestro trabajo. A veces creemos que se tienen que dar cuenta solo, y por ahí hace falta que nosotros despertemos ese interés, que demostremos la potencia que tiene, cómo puede despertar interés en una escuela o en una sala de cine de nuestra región, o ir a un festival de cualquier latitud del mundo y que le vaya bien. Despertar ese interés en los gobiernos provinciales, que a veces no lo ven, también por ahí es un poco nuestra tarea. Dar a conocer esta herramienta tan valiosa. Por ahí puede ocurrir que ese gobierno no le importe apoyarlo, ni mucho menos, pero está bueno. Y por otro lado, no perder nunca de vista, no tenemos que dejar de exigir nosotros como realizadores del interior del país, bueno, un instituto de cine
con una mirada un poco más federal, ¿no? ¿Mm? No tanto en una asamblea o con tal o cual representante, sino realmente que se federalice un poco más el instituto. El otro día yo veía los números de estos últimos años de las películas que se han hecho en el país, y bueno, viste, qué sé yo, de 1000 películas, viste, 867 películas se hacen en Capital Federal, y el resto se reparte entre las 20 y pico de provincias, ¿no? Y sigue siendo verdaderamente injusto esa manera de administrar los fondos del cine, que son de todo, porque el Instituto de Cine es autárquico. Ujú. El 100% del capital del Instituto de Cine viene del 25% de las entradas que se venden en todo el país, obviamente eso está un poco deprimido ahora por la pandemia, y el 75% del resto de los fondos del Inca viene de los impuestos que se le cobra a los grandes medios de comunicación de la radio, de la televisión, por utilizar el espacio radioeléctrico que es de todos los argentinos, digamos, Ujú. el espacio que utilizan para transmitir. Entonces, ese 75%, por supuesto que uno entiende que la mayoría de ese capital debería estar en Capital Federal, porque hay una gran cantidad de productoras, porque tienen más habitantes, eso es lógico, pero también no es menos lógico que haya un poco más sea un poco más equitativo en relación a los realizadores del interior de la Argentina, que también queremos reflejar esas identidades y eso muchas veces requiere de los fondos del Inca, por lo menos para disparar la filmación de la película, ¿no? Para hacer una base para poder filmar la película. Claro, totalmente. Aparte la visión de un realizador en su lugar es muy diferente a un realizador externo que tiene una mirada localista, ¿no? Es una mirada en la localidad, es decir, una mirada foránea. Extraña, porque fíjate que podés tener un tema, vamos a decir cualquier tema, qué sé yo, la forestal, la historia de la forestal. No va a ser lo mismo, seguramente, contada por un santafesino, por un chaqueño o alguien que conoció esa problemática, que por la mirada extrañada de alguien que viene de otro lugar. Qué sé yo, un documental deliberado. Claro, hay películas, por ejemplo, con el caso en la Patagonia, pasa que se elige mucho como locación y para lugar para filmar por miradas exógenas, ¿no? Por miradas desde afuera. Hay directores que eligen el litoral, hay directores porteños que eligen el litoral para filmar. Sí, no tanto como la Patagonia es una locación completamente. Sí, es su privilegio. Ahí es donde pones la cámara, tenés un cuadro maravilloso. Ojo, acá también. Es menos frecuente que. Claro, sí, pero no está tan valorado, porque Corrientes también tiene unas imágenes impresionantes. Sí, sin duda, sin duda. El litoral tiene un lugar hermoso. Vienen, sí, creo que no tan frecuente como en la Patagonia, pero los hay. Bueno, me acuerdo, Carlos Sorín hizo el Camino de San Diego no hace mucho tiempo, que era la historia del Gaucho Gil, o relacionada con el Gaucho Gil, y la vino a filmar a Mercedes Corrientes. Recuerdo una de las primeras, en realidad, de Pablo Trapero, Familia Rodante, se hizo por acá. Sí, sí, son hermosas locaciones, así que, pero no es lo mismo esa mirada de alguien que viene de Buenos Aires que del propio habitante local. Claro, es justamente esa mirada, está bueno eso, contado desde adentro, ¿no? Contado por ustedes. Exactamente. Bueno, ahí estaba, se me había parado el link del tráiler que estaba mostrando de Paraná, Historias de un Río, se veía como lupeado y ahora puse directamente un capítulo, que estamos viendo así imágenes de un capítulo de Historias de un Río. De un capítulo de Paraná. Este es Paraná. Sí, es toda una serie de 4 documentales, lo pueden encontrar en YouTube, todo lo que hemos hecho está en YouTube. Sí. Paraná, Historias de un Río, tiene 4 capítulos sobre oficios de pescadores. Hay uno que pesca con el mayón, otro que pesca con espinel, está el que hace ladrillos, que trabaja con relación con el río, y después gente que vive en las islas del río Paraná. Como les digo, de Juan Richeri, que es el compañero con el que siempre trabajamos juntos. Y bueno, después también los otros también están, Andresito, Buscando Comandante Andresito, Isidro Velázquez, Señor de los Pájaros. Hay un poco ahí de material a disposición, por supuesto, si lo quieren ver. Claro, sí. Bueno. Bien, y ha sido una trayectoria en estos años, ¿no? Desde que vos fuiste estudiante
hasta, hasta terminar una carrera universitaria, bueno, y tener todo este paso profesional desde distintos lugares. Creo que ha sido un crecimiento muy grande, bueno, en tu vida, ¿no? Y cómo te proyectás o qué es lo que pensás como para continuar en tu tarea de realizador, de productor. Y bueno, mirá, una vez que empezaste a filmar películas, y esto nos va a pasar, nos pasa y nos va a seguir pasando a todos, y mientras el físico nos dé, porque demanda un gran desgaste físico, creo que una vez que nos pica el bichito de filmar películas, no afloja nunca más. No afloja nunca más. Y si no fuera por las condiciones económicas que a veces son complicadas, creo que todos nosotros, los que estamos charlando acá, habríamos filmado 10 veces más de lo que filmamos. Estoy seguro. No sé, yo no me imagino mucho más de la próxima película. O sea, ya estamos armando un proyecto que lo presentamos al Inca incluso, y estamos viendo cómo lo sacamos adelante, que es un policial de ficción que queremos hacer en el Chaco y Corrientes, sobre problemáticas actuales, pero ficción. Y es ese estímulo, ¿viste? De hacer la que sigue y después de conseguir los fondos para tratar de hacer otra. Porque no hay nada más lindo que filmar, ¿viste? Sí. Y una vez que la hiciste, que la montaste, que tenés la película hecha, de verdad que es una necesidad física de querer volver a hacer la que sigue. Hablábamos el otro día, no es lo mismo ser un cinéfilo, es decir, aquel que le gusta consumir películas, que está buenísimo, que aquel que tiene la necesidad de contar historias, ¿no? Les contaba el otro día que leyendo a Orson Welles, él decía, yo no he visto tantas películas, en realidad lo que me muero es de ganas de hacer la próxima, ¿no? Esa necesidad de contar historias. Y bueno, así como supongo que alguno agarra la guitarra y empieza a componer, y otro agarra el lienzo y pinta, nosotros vivimos pensando, a ver, che, qué historia vale la pena ser contada, y a ver cómo empezamos a escribir el guión para hacer la siguiente, ¿no? Es así, es una necesidad física. Así es. Es como en el anterior conversatorio, Federico dijo que se ahorraba 15 años de psicólogo, era a partir de cada película. ¿A vos te pasa lo mismo? Bueno, la frase de Federico es muy buena. Sí. Es muy buena. Es terapéutico también. Sí, totalmente. Sí, es sanador, es enriquecedor. Totalmente. Yo, si soy sincero, tengo una hermana psicóloga, pero yo nunca fui un psicólogo, así que no sé muy bien cómo será el tema. Pero lo que sí te digo es que uno se llena, ¿no? Espiritualmente. Se llena, es como una piecita más de tu rompecabezas, ¿no? De esa necesidad de contar historias y de también, hoy lo hablábamos, de enriquecerse en lo humano también. Claro. Y desde algún lugar también te sentís útil para con tu comunidad, ¿no? Decía Leonardo Fabio que lo más importante de un cineasta era ser memoria, dejar su testimonio, ¿no? Y bueno, me parece que ese es un poco nuestro camino. Vivimos este tiempo, este espacio, pertenecemos a este lugar, y me parece que dejar el testimonio de eso, de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestros personajes, de dónde venimos y un poco hacia dónde vamos, es la tarea del cineasta, ¿no? Ser memoria, me parece. Y qué mejor que ser memoria argentina. Memoria argentina, claro que sí. Y extraordinario lo que están haciendo ustedes allí, de estos encuentros, estas charlas, y estar, digamos, trabajando, intercambiando y haciendo cine, audiovisual, documental. Me parece, la otra vez me contaban ustedes dos de que ya empiezan a tener los primeros egresados de la carrera, que ya empiezan a hacer sus tesis. Es fantástico, ¿no? Es hermoso. Alguna vez nosotros nos recibimos y estar viendo que hoy se reciben otros y que empiezan a filmar otros y a contar historias, bueno, estamos construyendo, eso está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Así es. Perfecto. Bueno, vamos cerrando. No sé si quieran alguna pregunta para hacer, porque ya son las 6:15. ¿Alguien que quiera hacer alguna? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Puede ser comentario también, Hola. claro. ¿Cómo va? ¿Puedo hacer un comentario yo? Por supuesto. Sí, Le quiero comentar a Camilo
brevísimo. Estaba esperando que terminen todos porque lo mío es ultra personal. Camilo, yo nací en Chaco, en un pueblito que se llama Quitilipi. Sí, Quitilipi, claro. Quitilipi. Tipo 7 años sí, más o claro. menos, mi papá decidió mudarse a Buenos Aires por cuestiones laborales y después toda mi vida fue en Buenos Aires. Y luego ahora en Patagonia, yo estoy viviendo en Caleta Olivia. Pero Mirá. el último recuerdo social, no familiar, social que tengo, ¿sabes cuál es? La visita, es horrible, ¿no? Pero fue así. La visita al cadáver de Isidro Velázquez en la exposición que se hizo en la comisaría de Quirilipi. Toda la crítica a la subcultura familiar mía, porque yo era una nenita, pero lo recuerdo bien, y recuerdo a mi abuela y a mi mamá que me llevaron. Mi abuela era correntina de Salada, creo que Salada hay un lugar en Corrientes. Salada. Sí, Me lo dirás vos. Bueno, mi abuela nació ahí, pero digo, lo último que yo recuerdo antes de mudarme, el recuerdo, insisto, social, no familiar, fue esta rueda alrededor de un cadáver de una persona tirada en el piso, pseudo tapada. Bueno, ese sesgo del que vos hablabas, autoritario, el chamamé que no se lo podía nombrar, tipo a Perón cuando no se lo podía nombrar, ¿no? Cuando el que te dije salía al balcón. Bueno, eso que quería hacer ese aporte porque alguien, o vos, no sé, se decía, bueno, ya no hay gente, se habrán muerto. Bueno, yo tengo 61 años, creo que todavía me queda hilo en el carretel, y me acuerdo, dice, o sea, yo no me acuerdo exactamente de él, pero me acuerdo de toda la situación, y en mi familia es, a ver, una narración presente, digamos. Claro. A mí no me resulta extraño de lo que se está hablando, a mí no me resulta extraño, pero además quería contar esto personal, la mirada de una nena, ¿eh? Pero esto no es invención, es una realidad. Obviamente a mi hija yo no la hubiera llevado, ¿no? A ver un cadáver, pero ese es otro tema. Pero bueno, quiero traer ese aporte, y lo dejé para el final porque es tan personal, digamos, es eso, simplemente. Bueno, eso. Bueno, Hilda, millón de gracias por compartirlo. Y vos sabés que esa exhibición del cadáver de Isidro marcó a toda una generación de gente en el Chaco. Lo llevaban a verlo, era como constatar que estaba muerto, que finalmente, después de 7 años de persecución, ahí estaba muerto el bandolero, entre comillas, y la gente quedó impactada. ¿Sabés qué me recuerda, Camilo, lo que vimos después del Che Guevara? ¿No? Más o menos por la misma época, pero digo, lo que yo vi después del Che Guevara, una cosa parecida, ¿no? Esa exhibición lo obscena. Mismo, claro, lo mismo que con el Che en la escuelita de la Higuera, se replicó con Isidro Velázquez acá en esa comisaría, y lo coincidente es que los dos nacieron en el mismo año y los dos murieron en el mismo año. Ah, mira vos. O sea, Isidro cae peleando a balazos, digamos, en diciembre, y el Che había muerto en octubre, pero hay 3 meses, 3 meses de diferencia, y la misma sensación me ha quedado de, che, que el pueblo vea que está muerto, y que se haga el desfile que se tenga que hacer. Le pagaban el colectivo gratis a la gente para que fuera a ver que estaba muerto. Yo tengo imágenes de gente alrededor dando vueltas. ¿Vieron esta imagen que tenemos todos de las abuelas de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide, como para hacer un parangón, ¿no? En el medio está esta figura tirada, oscura, en mi mente en mi recuerdo es una figura oscura tirada en el piso, y todos alrededor, y policías. Yo era, insisto, yo era una nena, pero sí, estoy pensando en la marca de época, ¿no? Esto que vos acabas de decir recién. Sí, estos muertos que había que exhibir. Exhibir, y eran dictaduras militares, o sea, después discutimos todo lo que quieran, pero digamos, eran dictaduras militares, tanto en Argentina como en Bolivia, y esta metodología. Y ahí en el documental nosotros dimos con una viejita ya muy viejita, que en ese momento habrá tenido 20 años, qué sé yo, y ella habla con el comisario y le dice, por lo menos déjeme que lo lavo al cuerpo, porque había un amor por el tipo, los más humildes, y el comisario medio que la saca
le dice barbaridades, pero ella con otra viejita van al aljibe, traen el agua y lo lavan, para que por lo menos lo enterraran lavado. Así que son esas historias que realmente quedaron marcadas a fuego. Pero ese funeral, la gente que estuvo ahí no se lo olvidó en su vida. Ese funeral, por llamarlo de alguna manera, y era una exhibición. Voy a hablar con mi papá. Mi papá vive en Buenos Aires, tiene 86 años. Y esta noche cuando hable con él le voy a hablar de vos, Camilo, y de tu película. Bueno. Y voy a buscar la película para... Claro, si la querés ver está en internet. Y hasta por ahí vas a conocer a alguien de lo que está hablando, porque son gente, viste, de pueblitos muy chicos, del interior del Chaco. Por ahí yo no volví, pero por ahí mi papá, por ahí encuentra a alguien conocido. Claro. Pero bueno, me dan tema familiar con la charla de hoy, así que les agradezco mucho a todos. Qué bueno, qué bueno. Gracias por tu historia. Gracias, Hilda. Qué lindo compartir estas historias, ¿no? Gente que nos conocemos acá locales y que bueno, que nos encontramos. Esta es otra de las maravillas maravillas por ver la parte positiva de esta pandemia, ¿no? Cómo podemos rescatar y bueno, las personas siempre nos adaptamos a los distintos medios y a las distintas formas y de una u otra manera siempre la humanidad sale adelante, ¿no? Eso es todavía esperanzador. Tenemos todavía cosas lindas para compartir. Bueno, y esta es una. Así es, Andy. Así es. Así es. Bueno, ya vamos terminando, Ana Sol, qué lindo encuentro, el segundo encuentro de estos conversatorios que son parte de un proyecto de extensión que estamos llevando adelante dentro del Ateneo, que estamos trabajando con Ana Sol, que pertenecen tanto a la licenciatura en comunicación audiovisual como un proyecto de investigación que venimos trabajando este año, que es justamente hacer rescate de las historias que se han llevado a la pantalla en Santa Cruz. Y bueno, nosotros quisimos ampliar para conocer otros puntos de vista, para conocer otros ejemplos, conocer otros realizadores que están también trabajando en su territorio y colocando el esfuerzo y la mirada en lo propio, que eso es lo que nos va a hacer crecer y rescatar y sobre todo fortalecer nuestras historias. Bueno, yo muy agradecido con la invitación, las felicito por todo lo que están haciendo, con las compañeras y compañeros que están trabajando allí, y muy enriquecedor, así que un gusto. Ojalá que se repita, ha sido muy lindo. Igualmente para nosotros, la verdad que fue un placer, buenísimas los testimonios, lo que contaste, creo que a todos se van a quedar pensando, ¿no? Después de hoy, con lo que contaste. Así que nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Camilo. Bueno, Ana, nosotros seguiremos en el próximo conversatorio con otro tema que los vamos a esperar. Justamente vamos a tratar el tema de la ley de medios con alguien que participó en su formulación. Así que bueno, creo que eso también nos va a dar a nosotros ideas para seguir trabajando en nuestro territorio.